Este es su informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Televidente del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, que estamos en opinión, punto de encuentro. Estamos iniciando esta nueva semana de labores correspondiente a este lunes 23 de agosto, año 2026. ¿Qué tal? Es un gusto estar siempre con ustedes. Acá la transmisión desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para el país y para el mundo. Le indicamos que tenemos un fortísimo sol acá en la urbe porteña, ¿verdad? Un sol de esos fuertes, como siempre, ¿verdad? Bienvenidos a Opinión Punto de Encuentro. En lo que tiene que ver a temas de noticias, hemos hecho un trabajo respecto al tema de la pobreza en el país, y las cifras, según los expertos, indican que la pobreza en Ecuador es del 3.8%. Esto significa que personas sí, hay hogares que sí tienen sus ingresos económicos, pero eso no les alcanza para cubrir la canasta básica. Estamos hablando de una cifra muy importante. Hablamos de 3 millones, serían 3.800.000 personas. Y también en lo que respecta a la pobreza extrema, estamos hablando de 1.500.000 personas de que no tienen ingresos como debe de ser, y muchas veces están en situaciones de extrema pobreza, como bien lo dicen los índices, oyentes amigos. Hablamos de pobreza extrema, ¿verdad? Así que vamos a ver la imagen que refleje de la pobreza extrema que están pasando muchos compatriotas en el país, en que no tienen un sueldo básico, no tienen, y eso los ubica en ese nivel, lamentablemente, en nuestro país. La situación real de la pobreza en Ecuador, año 2026, se caracteriza por una marcada contradicción entre la notable mejoría que reflejan las estadísticas oficiales del gobierno y la persistente vulnerabilidad socioeconómica que reportan organismos internacionales, como también analistas independientes en nuestro país. El panorama se divide entre el indicador monetario y la realidad estructural del Ecuador. Encuestas como, por ejemplo, de empleo, desempleo, subempleo, pobreza por ingreso, 21.4%, esto equivale a 3.8%. En fin, en lo que respecta a números, hablamos de 3.800.000 personas que en verdad tienen ingresos, pero no le alcanza para cubrir la canasta básica, y lo ubican en este grupo. Hablamos de la pobreza. En cuanto al tema de la pobreza extrema, 8.3 a nivel nacional, que equivalen a un número de 1.500.000 personas de que viven en extremas condiciones precarias en nuestra nación. En Ecuador, la metodológicamente, por ejemplo, aquí hay muchos indicadores que hablan de que una persona, cuando tiene un ingreso de o menor a $100, ya lo saca de pobreza, y eso no es correcto, porque si alguien tiene un ingreso de menos de $100, significa de que no tiene lo necesario para hacerle frente a la vida, ¿verdad? Entonces ahí está la situación que debería de preocupar. Esperemos entonces que este balance o estos indicadores, según lo que hablan los expertos internacionales, como también aquí el INE, esto cambie en un futuro muy cercano. Porque una cifra, hablamos de 1.500.000 personas de que viven en pobreza extrema. Hablamos de que no tienen ingresos o menos de un sueldo básico. La situación está compleja en el tema de esta situación en el país. Y haciendo una comparación con países de América del Sur, por ejemplo, Uruguay. Vamos con un ejemplo de Uruguay. Uruguay es una nación que es menos. Nosotros somos más en lo que respecta en recursos naturales. Somos una riqueza en recursos naturales. Uruguay es mucho menos en recursos naturales. En cambio, Uruguay tiene una pobreza mucho menor en lo que respecta a pobreza extrema. Allá se habla de un 1.1%. Acá en nuestro país hablamos de un 8.3% en pobreza extrema. Entonces ahí está el llamado de atención para que todos ponernos a trabajar, y esta cifra, haya un cambio total, especialmente si estamos hablando para que se reduzca la pobreza extrema.
Usted ve en la noche, por ejemplo, en las calles, especialmente en la 9 de octubre, usted ve a muchos hermanos ecuatorianos que hacen de las calles su domicilio, su colcha, su colchón, su cama. Sí, duermen en las calles. Antes, este panorama se veía, era, por ejemplo, en el norte, en el sur, así, ¿verdad? Muy escaso, muy poco, o muy pocas personas que duermen en las calles, pero ahora la situación se ha incrementado mucho más y eso evidencia la situación de situaciones, condiciones económicas bastante duras que viven muchos hermanos ecuatorianos en cuanto al tema de la pobreza extrema. Esperemos entonces que este panorama cambie para bien, cambie y que ya se reduzca de una forma muy importante en cuanto a la pobreza extrema en nuestro país. Bien, vamos que más somos Opinión, Punto de Encuentro. Aquí estamos en el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Bien, vamos con más en otro tema en lo que respecta a la imagen del malecón Simón Bolívar, ¿verdad? Allí hay un deterioro bastante significativo, bastante importante del malecón Simón Bolívar. Por ejemplo, también la infraestructura de muchos locales comerciales, y las fachadas, estamos hablando de que se ha deteriorado esto con el tiempo. Y también, lo que es la imagen de la entrevista de Bolívar San Martín, compañero. Sí. Así es, como les decíamos, la situación del malecón es bastante lamentable. Y también hay muchos locales comerciales que han cerrado sus puertas, una situación bastante lamentable, ¿verdad? Así que se espera también que haya una importante inversión, el municipio de Guayaquil ya anuncia que va a hacer, y también va a ser un llamado para otros inversionistas a que vayan a poner su local comercial en el malecón Simón Bolívar y así recuperar la imagen. El malecón Simón Bolívar sufre un deterioro visible debido al cierre de locales emblemáticos, la falta de mantenimiento y la caída de visitantes en el centro de Guayaquil. Por ejemplo, lugares tradicionales como el bar Resaca, tras 25 años, y el complejo Mercado del Río cerraron sus puertas recientemente. Al menos 10 espacios comerciales se encuentran sin operar a lo largo del malecón. Se reportan zonas con piletas descuidadas, aguas sucias y mobiliario oxidado. La baja afluencia de turistas y la menor actividad comercial en el centro complican la crisis del sector. Estamos hablando del sector que fue justamente hecho, ¿verdad?, para que sea el centro en la atracción turística de la ciudad de Guayaquil. Ante las quejas por agua sucia, se ejecutan vaciados controlados y limpieza total de muchos lugares, especialmente de las lagunas artificiales, de jardines también el malecón, para remover sedimentos. Se ejecutan proyectos específicos como la readecuación y rehabilitación del histórico vagón del ferrocarril para devolver atractivos turísticos a la zona, devolver atractivo turístico a Guayaquil. Eso es muy importante, ¿verdad? Eso es muy importante, que haya esa conciencia de que todos con el objetivo de cambiar la imagen del malecón Simón Bolívar. Y también aquí también debe de sumarse la seguridad, porque en más de una ocasión también se han dado hechos de violencia en pleno centro de Guayaquil, y ni se diga en el malecón Simón Bolívar, y eso también ha sumado para que las personas, para que las familias ya no vayan como antes a este lugar, especialmente los domingos, que era verdad un gusto ver el reencuentro de muchas familias recorriendo el malecón Simón Bolívar. Eso es muy importante, ¿verdad? La seguridad. Y también, por supuesto, también se espera también la presencia de la policía, de los militares, que den seguridad a los visitantes. Estamos más que seguros que en un futuro muy cercano el panorama será muy diferente, y otra vez el malecón Simón Bolívar recuperará su viveza, ¿verdad? Todo su glamour. Eso es muy importante. Somos Opinión, Punto de Encuentro. Vamos en corte.
Bien, vamos con más, somos Opinión, punto de encuentro. Aquí estamos en el dial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, en el canal de la UNP. Y también, por supuesto, estamos en diversas plataformas a nivel local, nacional y también de otras partes del mundo que siempre siguen con nosotros. Bien, vamos con más en otros temas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, vamos a hablar también del tema, recordemos que hay mucho malestar, también recordemos que hay muchos alcaldes que están detenidos por el tema de enriquecimiento ilícito, que no cuadra la situación en cuanto a sus ingresos y lo que tienen los recursos. Lo cierto es que el gobierno nacional ha indicado de que hay una contribución económica para quien hable o para quien denuncie si algún alcalde, algún prefecto tiene ingresos más de lo que gana o de lo que dice su sueldo. Bueno, en definitiva, eso es muy cierto. Somos Opinión, punto de encuentro. Vamos a ver si vemos una imagen ahí, por favor. Sí, perdón. Somos Opinión, punto de encuentro. Bien, vamos con más. En lo que tiene que ver al tema del CNE, recordemos que hace un trabajo muy importante. Los delegados provinciales del CNE, que están justamente calificando las diversas candidaturas que van a competir en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Las 24 delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral continúan avanzando en el proceso de revisión, procesamiento y calificación de las más de 53.000 candidaturas inscritas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre, año 2026. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral registra un total de 540 postulaciones ya aprobadas a escala nacional. De los más de 53.000 expedientes presentados tras el cierre de inscripciones, lo que se dio por el cierre el 17 de agosto. Las calificaciones aprobadas corresponden a 30 alcaldías, 8 prefecturas y viceprefecturas, 60 concejalías urbanas y 340 vocalías de juntas parroquiales y como también rurales, entre otros. La lista completa de candidatos en firme está prevista para el próximo 9 de noviembre del 2026, en vísperas de la campaña y los debates electorales. Así que eso está listo, ¿verdad? En cambio, acá también hay un malestar en lo que respecta a Manabí con una candidata. Estamos hablando de la candidata expresidencial Luisa González. La Junta Provincial Electoral de Manabí negó su inscripción y de su binomio, el Consejo Nacional Electoral determinó que no consta como afiliada o adherente al movimiento Pachacuti por el tiempo mencionado de 2 años que exige el reglamento interno del partido. La decisión no es definitiva. El movimiento político Pachacuti tiene un plazo de 48 horas para subsanar el requisito o presentar recursos de apelación ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral justamente para presentar formalmente el recurso ordinario de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral o impugnación ante el Consejo Nacional Electoral. La organización política debe estructurar un expediente que cumpla con el artículo 6 del reglamento de trámites y los dispositivos del Código de la Democracia. Ellos entonces tienen todo el derecho de apelar y decir tranquilo que doña Luisa González será nuestra candidata. Bueno, en fin, vamos a ver qué mismo va a pasar con la apelación. Lo cierto es que hasta el momento doña Luisa González es candidata presidencial cuando era pues el movimiento del expresidente Correa. Bueno, ahora ya no, tenemos conocimiento de que ella ya tuvo discrepancia con el expresidente y ya se fue por Pachacuti. Entonces tal parece que su futuro político para ser candidata a la prefectura de Manabí todavía está en veremos, porque no ha sido aceptada hasta el momento. Somos Opinión, punto de encuentro. Bien, vamos con más en otro tema. Como les decíamos que hay pues
malestar porque hay prefectos, hay alcaldes que tienen muchos recursos económicos y no justifican lo que ellos tienen de ingresos como alcalde. Entonces el gobierno nacional ha indicado justamente de que hay una línea abierta en caso de que alguien conozca de algo que puede llamar y poner y hacer la denuncia respectiva, ¿verdad? Aquí hay una situación bastante lamentable, bastante preocupante, si cabe la palabra, porque recordemos que son personas que están ejerciendo una función pública, son personas que han ganado una elección y se ven en líos financieros. Según una investigación periodística, reveló que 1/3 de los alcaldes y prefectos del país registran incrementos patrimoniales inusuales que no coinciden con sus sueldos conocidos. Cifras alarmantes se analizan. Hablamos de 248 autoridades seccionales y se detectaron 79 casos con saltos de dinero repentinos, con dineros repentinos o millonarios. Entre el inicio de sus funciones y los últimos años, varios funcionarios mantienen acciones en compañías activas o administran empresas privadas al mismo tiempo que ocupan el cargo de alcaldes o prefectos, ¿verdad? Eso es lo lamentable. Los incrementos más altos y abruptos se concentran en provincias de la costa, casi toda la provincia de la costa, bueno, en fin, y también el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proceso de fiscalización de 90 días para revisar estas variaciones patrimoniales no justificadas. Organismos como la Fiscalía General del Estado, como la Contraloría, investiga a varios de estas autoridades por delitos como enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de activos. Las penas privativas de libertad varían según los montos económicos, todo eso, ¿verdad? Según los montos económicos, lo cierto es que es de 1 a 13 años, pero esto puede incrementarse según justamente lo que decimos, el monto económico. En definitiva, hay que tener mucho cuidado y también si alguien que es alcalde, por favor, tiene que usted poner los pies en la tierra, como se suele decir. No puede usted abrir un negocio, una empresa, y siendo alcalde a la vez o siendo prefecto. Eso está justamente prohibido por la ley. Somos Opinión Punto de Encuentro. Aquí estamos en el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Venimos. Y para eso la pluma de los periodistas y las periodistas, de los comunicadores sociales es clave en la defensa. Bien, vamos con más. Somos Opinión Punto de Encuentro. Aquí estamos por el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Bien, vamos con más en otros temas. Recordemos que la disputa o la discrepancia que hay entre los Estados Unidos con Irán, ¿verdad? Ya con ataques que se dio de parte de los Estados Unidos, Irán, y también Irán también respondió en su momento. Esto ha significado que el incremento del petróleo o que el petróleo se haya incrementado por la situación caótica que está viviendo el mundo. Especialmente se habla de un incremento muy importante que está teniendo el crudo, el barril del petróleo, ¿verdad? Así que una situación bastante dramática, bastante dura, y esto tiene justamente también en plena expectativa al mundo entero cómo se desenvuelvan el desarrollo de estos sucesos. Bastante lamentable a propósito. Ya indicó los Estados Unidos, en caso de que esto continúe, de que Irak no permita la presencia de ellos, entonces ellos hablan de un posible ataque. Bueno, ya estamos viendo las imágenes del petróleo, ¿verdad, compañero? Sí, correcto. Así es, el crudo del petróleo lamentablemente se ha incrementado y esto también hace que la situación se vuelva un poco más compleja en todo el mundo en lo que tiene que ver al tema económico. El precio internacional del petróleo registra un notable incremento impulsado por las tensiones geopolíticas y las restricciones en rutas claves de transportación. Los roces y la escalada de conflicto entre Estados Unidos e Irán generan gran incertidumbre en la oferta global,
los problemas y amenazas en el estrecho de Hormuz dificultan el tránsito en una parte importante del suministro mundial del crudo. El barril de referencia Brent supera los 89 a 92 dólares, y también, por supuesto, el crudo de nuestro país también se incrementa porque depende del precio internacional. Así que ahí está la situación bastante compleja, y evidentemente se espera que estas tensiones ya se normalicen, ya todo ya se calme y vuelva todo a la normalidad, que eso es lo importante, eso es lo que se espera, ¿verdad? Y así evitar que siga el incremento del petróleo, porque si el petróleo sube, entonces todo se complica a nivel mundial. Porque también recordemos que el precio del huevo, ¿verdad? Aquí en el país se habla también que se incrementó porque se complicaba un poco más la materia prima que hace posible, pues, la cría correcta de de la gallina, del pollo, en fin, y por esa misma situación, porque todo se complicaba más, que los barcos vienen más despacio, todo se incrementa por el tema de la inestabilidad en este conflicto que hay entre los Estados Unidos con Irán. Esperemos que todo se normalice otra vez. Bien, vamos con más. Somos Opinión, punto de encuentro. Aquí estamos en el canal de la UNP. En el tema del fenómeno del niño, bueno, los expertos se habla de que ya nuestro país ya se está alistando para el tema del fenómeno del niño. Solamente esperamos que nuestros gobernantes, hablemos de los alcaldes, de prefectos, del gobierno nacional, hayan tomado las precauciones. Eso es lo importante, ¿verdad? El fenómeno del niño se encuentra activo con un calentamiento marcado del mar, y se prevé que su mayor impacto ocurra entre noviembre y marzo. Las aguas frente a la costa ecuatoriana presentan anomalías altas de temperatura que alcanzan entre 4 grados, y los centros internacionales y el INUCAR advierten que este evento muestra similitudes con episodios muy fuertes o catastróficos anteriores. Según los expertos, estiman que la fase más fuerte e influyente en manifestarse se va a manifestar en la temporada de lluvias, en especial a principios del próximo año. Estamos hablando del mes de marzo, año 2027. Eso dicen los expertos, pero esperemos que los expertos se equivoquen, ¿verdad? Por el bien de todos, que venga un invierno todo moderado, para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Eso se espera. Sí, todo es posible a base de la oración, porque todos somos creyentes en Dios. La región litoral enfrentará una alta probabilidad de precipitaciones intensas, desbordamientos de ríos y problemas de erosión costera agravados. Por los aguajes se esperan también ambientes más cálidos, especialmente en la costa con las olas. Y también dicen los expertos que para la Amazonía también se prevé que haya sequía, lluvia no, sino sequía para la Amazonía. Así está la situación, pero quien tiene la última palabra es Dios. Así que por eso es importante también la oración, sí, la oración, para que tengamos un invierno normal, un invierno que no cause mayores estragos en nuestro país. Eso es lo importante, ¿verdad? También tener esa fe enorme, nunca perderla. Dios es el único quien tiene la primera y última palabra. Bueno, sí, está bien lo que dicen los expertos, ok, eso dice el hombre, pero Dios tiene la última palabra. Bien, amigos, así estamos llegando a la parte final de este espacio de opinión y noticias, punto de encuentro, en lo que tiene que ver aquí a UNP. Gracias siempre por estar con nosotros. Recordemos, esperemos tener unas lluvias normales, eso por el bien de todos. Dios mediante será hasta mañana, pasen lo mejor. Este es su informativo punto de